Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al señor Joaquín González Alemán, quien es el representante de UNICEF para Ecuador. Con él queremos hablar de un tema que realmente preocupa a toda la ciudadanía, que es el regreso a clases. ¿Cuán importante es, señor González, el regresar a clases cuando todavía la pandemia no está muy claro? Hay problemas de vacunación, llevamos un año de encierro, pero al mismo tiempo, ¿cuán importante es que niños, jóvenes y adolescentes regresen a clases? Muy buenos días, Claudia. Muchas gracias por el espacio. El cierre de las escuelas, del que llevamos un año, escuelas y centros de desarrollo infantil, viene afectando el bienestar de niños, niñas y adolescentes, no solamente por la pérdida de aprendizaje, sino por también cuando iban al colegio recibían alimentación, tenían un sistema de apoyo, de protección contra la violencia. Todo eso no lo tienen ahora. Llevan un año en casa. Cuando todos los demás espacios están abiertos, nosotros estamos proponiendo una reapertura progresiva. Es muy importante insistir en esto, que sea progresiva, que sea por supuesto voluntaria y que sea también biosegura. Progresiva en el sentido de que nosotros estamos haciendo un llamado al retorno a las clases de una manera digamos, escalonada, de una manera, en principio, una toma de contacto. No estamos diciendo que los niños vuelvan a clase de lunes a viernes 6 horas al día, no estamos en esa situación todavía, pero sí podemos volver progresivamente 2, 3 días en semana, ir retomando el contacto con la escuela. Los niños tienen otra vez la posibilidad de socializar con sus amigos, que es muy importante en la educación. No es solamente el aprendizaje y los contenidos y el currículum y la parte académica, sino también la parte de socialización. Estamos hablando de que sea también voluntario. Nadie tiene la obligación de ir a la escuela en estos momentos. Pueden seguir la educación en línea los que quieran, los que puedan, o en televisión o en radio o con fichas pedagógicas, como venimos haciendo hasta ahora. Y por otro lado también biosegura. Estamos diciendo que cuando los niños vuelvan a clase tiene que haber un distanciamiento, tiene que haber una ventilación en las aulas, tienen que llevar mascarilla y tiene que haber agua y saneamiento para poder lavarse las manos y en su defecto alcohol en gel, ¿no? Todas estas condiciones nos parecen a nosotros que podrían darse para que los niños volvieran a las escuelas. No es, como digo, una cuestión de volver todos ya. Aquí hay un plan de retorno a las escuelas, que es el plan de continuidad educativa, que tiene que asegurar la continuidad de la educación desde el principio de la pandemia. Hemos estado encerrados todo este tiempo, estamos pasando a una fase 2, que se llama Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, y eventualmente, cuando esté todo el mundo vacunado, cuando, digamos, hayamos podido dejar atrás esta pandemia, entonces ahí sí volveremos. Pero ahora lo que estamos diciendo es una reapertura progresiva, una toma de contacto que nos parece muy necesaria también por salud mental de estos chicos, ¿no? Es muy importante lo que Joaquín menciona, es el tema de salud mental, el tema de sociabilización, porque no es lo mismo mirarse por una pantalla, por más tecnología que se tenga, que lamentablemente no se tiene la mejor tecnología en todos los sectores del país o en todos los sectores rurales. En fin, hay una serie de problemas también para que los chicos reciban conocimiento y tengan un proceso correcto de aprendizaje. ¿Qué datos arroja después de un año UNICEF? ¿Qué datos ha investigado UNICEF? ¿Cuántos chicos no están asistiendo? ¿Cuántos chicos están con un nivel de calidad educativo extremadamente bajo? Para que las personas también se sensibilicen y se den cuenta de ello. Y también hay el otro tema, ¿cuántas mamás no pueden trabajar porque tienen que ser maestras o guías de sus hijos en las casas, ya que no es tan fácil aprender a través de una pantalla? Efectivamente, nosotros hemos venido haciendo unas encuestas con el Ministerio de Educación y sabemos, los chicos nos dicen que están aprendiendo menos, 6 de cada 10 nos dicen que están aprendiendo menos. Y es que en realidad
La educación en línea no es lo mismo que la educación presencial, no puede nunca ser reemplazada. Puede haber una educación híbrida en la cual los niños se conectan y también van a clases, pero ese aspecto de socialización es muy importante y tengamos en cuenta que los niños llevan en sus casas encerrados un año, Claudia. Los mayores, nosotros hemos podido ir, podemos ir a un restaurante, podemos ir al gimnasio. Los niños no han podido no han podido volver al colegio y encontrarse con sus niños, con sus amigos. Yo entiendo muy bien la preocupación de los padres, ¿no? Pero nosotros la evidencia que tenemos, evidencia científica de haber hecho estudios en 191 países, es que el retorno a las escuelas no supone un incremento de los contagios en la comunidad. Y sobre esa base es que nosotros estamos diciendo volvamos progresivamente al colegio. No estamos diciendo, como digo, volver de golpe y porrazo todos los días, todos los niños a todos los colegios. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que están aprendiendo menos. Estamos diciendo que 4 de cada 10 niños nos están diciendo, que de adolescentes específicamente, que han tenido problemas de ansiedad, que se han encontrado pues problemas de salud mental, digamos, ¿no? Preocupaciones de orden psicológico que los niños están viviendo, que están retraídos, que están depres, que están pues que no quieren salir de casa porque se sienten que pueden contagiarse. Todos estos miedos no conducen al aprendizaje. Entonces, todos estos factores, además del hecho de que, por ejemplo, los niños que no están pudiendo ir al colegio están en casa. Los padres están teniendo que acompañarles, los padres tampoco están pudiendo ir a trabajar. Entonces, todas estas circunstancias nos hacen pedir ese regreso tan necesario que nos parece, como digo, progresivo, ¿no? 72% de los docentes en el país, de los 250.000 docentes que hay en el país, son mujeres. Ya sabemos que las mujeres soportan más la carga de los trabajos en casa. Además de eso, tienen que ocuparse de los niños cuando están conectados a Internet. Y además de eso, como ellas son docentes, tienen que ocuparse de sus propios chicos en sus clases, ¿no? Entonces, todo esto hace que esto ha tenido una especial digamos, afectación a las mujeres, ¿no? Que tienen que estar que se quedan con los niños, que hacen el trabajo de casa y que además hacen su trabajo, ¿no? Me parece que tenemos suficientes razones y bien fundadas, creo yo, para que se produzca este retorno. Ahora, ¿cómo cuidar toda la cadena de retorno a clase? ¿A qué me refiero? 1, vacunas para maestros y docentes. 2, el tema del transporte escolar, que en donde muchas veces se habla de que hay mucho más riesgo de contagiarse en los transportes públicos, en unidades, en busetas, en vans. ¿Cómo evitar esto y cómo garantizar o dar confianza a los padres de que en el proceso de llegar y salir de las escuelas y colegios no va a haber mayores riesgos de contagio? Todos tenemos riesgos, somos conscientes de ellos y siempre tenemos que estar con mascarilla y con todas las normas de bioseguridad. Pero transporte, claro, comida escolar o compartir colación escolar y docentes. ¿Cómo cuidar a toda la cadena que envuelve a los niños y niñas cuando regresan a clases? Bueno, nosotros desde UNICEF a nivel global hemos venido abogando porque efectivamente se vacune a los profesores, igual que se está vacunando, por supuesto, al personal de salud que está en primera línea. El personal educativo tiene que estar también vacunado, claro que sí, pero no solo los docentes, sino también pues el personal de apoyo y el personal administrativo y el personal de seguridad, todos aquellos que conforman la comunidad educativa en un colegio, en una unidad educativa, todos ellos deberían estar vacunados. Esa es la idea. Lo que no estaríamos de acuerdo es a esperar a que esto se produzca para volver progresivamente a las escuelas. Estamos diciendo, volvamos progresivamente, 1, 2, 3 días en semana, y de ahí vamos viendo cómo se avanza, ¿no? Yo tengo un hermano que me cuenta en Madrid que llevan abiertos todo este tiempo y que no ha habido contagios, los contagios han sido fuera del colegio. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos porque el colegio sea un lugar de contagio, esto no es así. Los contagios acontecen en otros lugares, acontecen en los paseos familiares, acontecen en los centros comerciales, acontecen en otros lugares, no necesariamente en las escuelas. En cuanto al transporte público, a mí me parece que aquí tienen una labor muy importante los GATS, ¿no? Porque son ellos los que podrían regular también el tráfico, como digo. Los buses podrían ir a menor capacidad, los buses pueden ir con las ventanas abiertas. Tenemos un clima, bueno, ahora está haciendo frío, pero tenemos un clima en Ecuador que sí nos permitiría esa ventilación. Por supuesto mascarilla, por supuesto alcohol, y de esa forma pues los niños pueden volver a las aulas, ¿no? Y como digo, me parece muy importante también el que se vacune a los profesores, pero que no se haga de esto una condición para regresar
paulatinamente, progresivamente. ¿Cómo comprender, Joaquín, lo que está pasando no solo en Ecuador, sino en América Latina? Se abren discotecas, se abren bares, se abren restaurantes, los centros comerciales, pero no se abren los colegios y las escuelas, en donde se están formando los niños y los jóvenes. Es toda la materia prima, por decir así, para salir hacia el futuro, tener mejores opciones, tener pensamiento crítico. Y lo último en abrirse van siendo los centros educativos. ¿Por qué se da esto en los diferentes países? Pues absolutamente, Claudia. Yo creo que de alguna forma puede ser que nosotros como adultos me parece que no le estamos prestando la atención suficiente a los niños, que como tú bien dices, son el capital humano de este país, ¿no? Son ellos que van a sacar al país adelante, son ellos que necesitan justamente ahora esa inversión nuestra, de nuestra parte, en educación, en salud, en nutrición, en cuidados, en protección contra la violencia, y no nos estamos dando cuenta, y esto nos va a costar caro, Claudia, esto nos va a costar caro. El Banco Mundial auguraba que este cierre de las escuelas nos puede costar $10.000 millones en los próximos años de pérdida de capital humano, que por haber tenido las escuelas cerradas un año. Y a este paso, pues si no abrimos ahora, pues podemos perder otro año. Acabamos de pasar un año desde el principio de la pandemia, desde que se cerraron las escuelas, y esto nos puede costar caro. Esto es una inversión en el futuro del país. Si nosotros no prestamos atención a la niñez, no sé quién va a pagar la deuda. El país ahora mismo tiene un 46% del PIB de deuda. Bueno, ¿quién va a pagar eso, no? Por ejemplo, ¿no? O sea, que hay consideraciones más allá de los derechos que absolutamente están también enraizados en la legislación ecuatoriana, y Ecuador es firmante de la Convención de Derechos del Niño y tiene una serie de obligaciones internacionales. Si no prestamos atención ahora, esto nos va a costar caro, sin duda. ¿Y cómo lograr, Joaquín, digamos que se regresa a clases? ¿Cómo cubrir el bache del año? ¿Cómo lograr nivelar a niños, niñas y adolescentes en el proceso de aprendizaje que se quedó rezagado? Porque no es lo mismo, como bien lo señalan ustedes, existen 6 de cada 10 niños dicen que aprenden menos a través de la educación online. ¿Cómo llenar ese bache para que puedan seguir adelante, ya sea en procesos de educación básica o bachillerato, y ese hueco del año se vuelva a llenar con conocimientos y logre nivelarse? Bueno, yo creo que va a haber que hacer nivelación, ¿no? Es uno de los temas que también nos preocupa, porque como los niños habrán perdido aprendizajes, pues habrá que hacer nivelación. Pero más allá de eso, Claudia, que verdaderamente sí también es preocupante, nosotros hemos estado diciendo durante todo este tiempo que lo importante era la continuidad de la educación, y que la educación no solo acontece en las aulas. De manera que cuando un niño está con su padre y está aprendiendo, con su madre y está aprendiendo a hacer tal o cual cosa, el niño está también adquiriendo conocimientos de otro tipo. No son contenidos, pero son habilidades para la vida que son también muy importantes, ¿no? Entonces, desde el principio de la pandemia nosotros decíamos, bueno, que los niños lean, es importante que lean, es importante que jueguen, es importante que aprendan. Decía el educador Tonucci que era importante que los niños aprendieran, por ejemplo, cómo funciona una lavadora. Lo decía de forma irónica, pero lo que decía es que nunca debemos dejar de aprender, que los niños siempre tienen que estar ocupados aprendiendo algo. No necesariamente contenidos, no necesariamente matemáticas o historia o literatura, sino aprendiendo cosas. Entonces también es verdad que nosotros como adultos nos tenemos que dar cuenta que estos son cerebros en evolución, cerebros en construcción, y que hay que alimentarlos de retos, hay que alimentarlos de, como tú decías, de pensamiento crítico, hay que alimentarlos de toda una serie de habilidades que los niños van a utilizar el resto de sus días, ¿no? Y todos nosotros nos recordamos de lecciones que hemos tenido de nuestros padres o de personas que estaban cercanas a nosotros, de profesores que han hecho que seamos quienes somos ahora, ¿no? Y no necesariamente nos acordamos cómo se hace una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, este entendimiento de que la educación no termina nunca y de que la educación es algo que es una riqueza, es un derecho inalienable. Nadie te puede quitar lo que has aprendido, nadie te lo puede quitar. Te pueden quitar tus propiedades, te pueden quitar otras cosas materiales, pero la educación no, ¿no? Entonces, pensar que es algo que tenemos que seguir alimentando. Va a hacer falta nivelación, absolutamente, para llegar al nivel de los bachilleres, para poder pasar de curso y pasar de examen y tal, pero no es ahora mismo tampoco una grandísima preocupación, en el sentido de que lo que es importante es la continuidad de la educación. Que la educación no se pare, que no se deje el contacto con los profesores. Nosotros tenemos, tú lo has mencionado antes, la preocupación de niños que sabemos que no se han matriculado este año. A esos niños los hemos perdido. Estamos calculando que son 90 a 100.000 niños que no se han matriculado este año y que no van a regresar a las aulas. Eso es una pérdida. Ya teníamos
268.000 niños. Antes de la pandemia teníamos 268.000 niños fuera del sistema educativo. Ahora añadimos 90.000. Si a esto, además, le añadimos que las encuestas que nosotros hemos venido realizando, un 15% de los alumnos no estaban en contacto con sus docentes en las últimas 2 semanas. Esto quiere decir que estos niños probablemente puede ser que se hayan caído del sistema, que hayan abandonado el sistema y que se hayan dedicado a otras labores, están ayudando a sus padres, a sus madres, se hayan puesto a trabajar, hayan dejado los estudios por desesperación o porque no les llega la conexión para poder internet o no llega el profesor a donde ellos están. Entonces, esto es un 15%, el 85% sí está en contacto con sus profesores, pero el 15% no. Es un número muy grande, un 15%. Estamos hablando de 4.4 millones de niños. Si haces el cálculo, ese es un riesgo grande de que estos niños no regresen. Cuanto más tiempo estén los niños fuera de la escuela, más riesgo hay de que no regresen. Y eso también nos preocupa porque perderíamos a muchos niños por el camino, ¿no? Lo cual sería muy grave y muy malo para todo el sistema del país, no solamente el educativo, sino para proyecciones país. Ahora, Joaquín, hablamos de todo el sistema de bioseguridad para retorno a clase. ¿Qué pasa con la parte psicológica? ¿Cómo apoyar a los DCs? Porque los niños han vivido, por una parte, agresión doméstica. Mencionabas que de 4 de cada 10 adolescentes se sienten mal, tienen líos de frustración, de ansiedad, por el encierro y la falta de contacto o por la problemática que viven en sus hogares. Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, decimos están encerradas con sus agresores. Niños, niñas y adolescentes también en muchos casos han pasado un año encerrados con sus agresores. ¿Cómo también preparar al aparato educativo a través de los DCs, de los psicólogos, para que den un soporte mayor a los niños que van a retornar de manera progresiva a las clases? Pues es una labor muy importante lo que tú mencionas, la labor de los departamentos de consejería estudiantil. Son ellos los que han venido midiendo la temperatura emocional, psicoemocional de los niños, de las niñas, los que han estado en contacto con ellos durante este tiempo y tienen una labor muy importante. Yo me parece que deberíamos invertir más en ellos porque nos damos cuenta de que si el niño no está en condiciones psicológicas, si el niño está apenado, si ha sido violentado, si está deprimido, eso no conduce al aprendizaje. Entonces, es muy cierto que hay que cuidarlos. Hemos venido haciendo ese esfuerzo durante este año de cuidar a los niños, de cuidar también a los docentes, ¿no? En muchos hogares ha habido pérdida de empleo, en muchos hogares ha habido también fallecimientos, ha habido duelos. Entonces, son situaciones que no facilitan el aprendizaje. Entonces, tenemos que tener mucha atención, mucho cuidado, mucha escucha a lo que ha venido pasando en los hogares para poder de alguna forma apoyar a estos niños a que continúen aprendiendo, ¿no? Porque este año ha sido muy duro para todos, para los niños, para los padres, para los docentes, para todos nosotros, Claudia, para ti, para mí, para todos, ¿no? En diferentes formas, pero sí ha sido un año duro y hay que cuidarse. La salud mental, nos hemos dado cuenta de lo importante que es. Hace quizás 1 año y medio estuvo en Ecuador el representante especial del secretario general sobre salud y yo recuerdo haberle escuchado decir que su aspiración era que la salud mental se equiparase a la salud física. Y yo creo que en ese momento cuando lo dijo, a mí me pareció un poco como diciendo, sí, es una buena aspiración, pero no lo veo fácil porque hay mucho estigma con este tema y demás. Pero lo cierto es que la pandemia nos ha puesto de relieve la importancia de la salud mental, sin la cual no se puede interactuar, no se puede funcionar de la misma forma, ¿no? Entonces, sí que me parece que la salud mental ha adquirido muchísima importancia y tenemos que seguir pudiendo prestar atención a este tema. Son temas todos importantes. Entonces, de acuerdo a la recomendación de Joaquín González como representante de UNICEF en Ecuador, es el regreso a clases progresivo ya inmediatamente. Es decir, ahora en abril deberíamos ya tener un cronograma de regreso progresivo. ¿Cómo están trabajando ustedes con los organismos ecuatorianos, ya sea Ministerio de Educación o todo el aparataje que está por parte del gobierno o por parte de los GATS pendientes del tema escolar? Bueno, nosotros hemos estado apoyando desde el principio al Ministerio de Educación, que adoptó una política de continuidad de la educación, que me pareció muy importante. Al principio de la pandemia había voces que hablaban de cerrar las escuelas y de acabar el curso y de todo el mundo encerrarse.
No, dijimos que no. Apoyamos al Ministerio de Educación con el plan de retorno, con el plan de continuidad educativa. Seguimos pues todo lo que es la difusión de cómo se hace un plan institucional de continuidad educativa, que son los planes que las escuelas tienen que hacer para poder organizarse en el retorno. Y hemos estado apoyando también en unos diagnósticos también de la situación de agua, saneamiento y higiene en las escuelas. Hemos estado apoyando pues esas medidas que nosotros digamos estamos abogando porque se tomen, que es la progresividad, la mascarilla, la voluntariedad y digamos la ventilación, todas las condiciones que se tienen que dar en una escuela para volver, ¿no? Estuvimos el miércoles pasado con la ministra en Zuleta, en la comunidad de Zuleta, visitamos una escuela que llevaba abierta desde octubre, una escuela que además habían sido los padres y las madres las que habían insistido para volver a las aulas y habían hecho todo lo posible, habían hecho minga para que la escuela estuviera en condiciones, de las infraestructuras, se tomaran las medidas de bioseguridad necesarias y era un gusto ver a los chicos estudiando en unas clases amplias, ventiladas, con pocos niños en las clases y decían unas madres que estaban encantadas que los niños hubieran vuelto al colegio porque se les veía de otra forma, ¿no? Se les veía felices, se les veía contentos y con ganas de aprender, ¿no? Estos niños de bachillerato, ¿no? Que tanta falta les hacía y fue muy bonito ver cómo la comunidad se había organizado de manera para volver, ¿no? Nosotros hemos estado apoyando también lo que es el regreso al colegio a partir de las conversaciones que hemos tenido con el COE para poder explicar las razones que tenemos nosotros a nivel global y la evidencia que tenemos para volver al colegio, ¿no? Como he estado trabajando con Juan Zapata, con la ministra Kremer y también con Salud, para ofrecerles también lo que es un sistema de vigilancia que nos permita vigilar escuelas, lugares donde se han abierto las escuelas, comunidades donde se han abierto las escuelas y comunidades donde no se han abierto, y poder comparar si efectivamente una escuela abierta supone un mayor contagio, ¿no? La evidencia que tenemos nosotros, como digo, no es así. La evidencia nos dice que el abrir una escuela en una comunidad no aumenta los contagios, sí se toman las medidas necesarias. Por eso que es muy importante la progresividad, el que sea voluntario, no estamos obligando a nadie, y el que sea también bioseguro, ¿no? Con estas medidas. Ventilación y aforo es importantísimo, número uno. Mascarilla para los niños mayores de 6 años en espacios cerrados y lavado de manos, ¿no? Esas son las 3 medidas y con eso estamos reduciendo mucho las posibilidades de contagio. Está todo abierto, Claudia, como tú has dicho al principio, entonces yo creo que tenemos que ser conscientes del daño que esto les está haciendo a los niños y de lo necesario que es una reapertura progresiva, voluntaria y biosegura. Muchísimas gracias a Joaquín González Alemán. Él hace un llamado para las autoridades y para todo el país para que se retorne a clases. Es importantísimo para niños, jóvenes y adolescentes el estar en relación con sus pares, tener procesos de socialización, aprender de manera presencial es básico. Pensemos lo que es aprender a leer o escribir 5 o 6 años a través de una pantalla. Es posible, se ha demostrado, pero es mucho mejor para todos, niños y niñas, estar con clases presenciales de una manera progresiva, cuidada, con medidas de bioseguridad, no todo el mundo al mismo tiempo, sino trabajando conjuntamente entre las escuelas, los padres de familia, la comunidad y las autoridades para permitir este retorno. Queremos agradecer nuevamente a Joaquín González Alemán su presencia en este espacio. Antes de cerrar, queremos ver también y pasar un video que UNICEF lo está difundiendo en diferentes redes. Así es que yo me despido de ustedes, pero nos quedamos con este video en donde muestra el sentir de niños, niñas y adolescentes. Nos vemos en una semana más. Para responder esta pregunta, primero, debes comprender nuestra realidad. Al principio, todos estuvimos encerrados en casa. Nos dijeron que no saliéramos. Nos dijeron que eso era lo seguro. Y por un tiempo nos sentimos seguros. Pero a medida que fueron pasando las semanas y los meses, la gente comenzó a correr algunos riesgos para intentar recuperar su vida normal. Se abrieron los restaurantes y los bares, se abrieron los centros comerciales y los cines, se abrieron los parques y las playas. Pero las escuelas continuaron cerradas. Algunos intentamos estudiar desde casa, pero para millones de niños y niñas
que no tuvieron ningún apoyo, no funcionó. Cuando supimos más sobre cómo se propagaba el virus, las escuelas ya no eran tan peligrosas como pensábamos. Y el virus ya no era lo único de lo que preocuparse. Pero aún así, las escuelas continuaban cerradas. Nos quedamos en casa, incluso cuando afectó nuestro aprendizaje, incluso cuando afectó a nuestras mentes, incluso cuando para algunos sus hogares no eran un lugar seguro. El miedo se apoderó de todos nosotros y dejamos de mirar los hechos. Así que aquí es donde estamos ahora. Esta decisión cambiará nuestro futuro. Es más riesgoso reabrir las escuelas o mantenerlas cerradas. ¿Cuánto tiempo se detendrá nuestra educación? Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.